Buenas tardes a las que estéis conectadas. La videoconferencia va a estar grabada para compañeros y compañeras vuestras que no pueden estar conectados por la hora, porque les haya surgido alguna cosa y que puedan poder verlo en otro momento. En primer lugar, me quiero presentar. Soy Sara Morales, soy neuropsicóloga clínica. Y bueno, mi experiencia o mi profesión se basa en el ámbito clínico, en población infanto-juvenil. Trabajo con diferentes dificultades del aprendizaje y además también desarrollo mi trabajo en el ámbito de la investigación. ¿Vale? Ahora mismo estoy desarrollando proyectos con el Ayuntamiento de Madrid y a partir de septiembre voy a comenzar un proyecto con una empresa que ha desarrollado un exoesqueleto pediátrico. Me ha comentado Manuel que hay una de vosotras que bueno, está interesada en este tema porque, bueno, de la parte de los citoesqueletos y tal. Y entonces, bueno, pues comentaros que cualquier cosa que durante la charla queréis comentar, tenemos el chat abierto, ¿vale? Si no, también tenéis en la plataforma el foro donde podéis comentar cualquier duda o sugerencia que os haya surgido con respecto a lo que vayamos a ver hoy. Y bueno, un poco explicaros el módulo de hoy. Tiene como título Funciones cognitivas y ejecutivas, ¿vale? Va a estar dividido un poco en varias partes. La primera parte de la charla se va a centrar un poco más en el desarrollo neuropsicológico y sobre todo en la parte más anatómica. Vamos a ver un poco los lóbulos cerebrales, vamos a ver qué funciones cumplen o tienen cada uno de los lóbulos, cuáles son las áreas implicadas en cada uno de ellos. Y luego, por otro lado, vamos a ver un poco ya específicamente las funciones cognitivas y ejecutivas. Vamos a desarrollar igualmente cada una de las funciones, pues un poco el desarrollo, en este caso en los niños. Vamos a ver también la parte de evaluación. Y por último vamos a ver algún caso clínico. Os voy a mostrar algún informe con resultados de pruebas para que veáis un poco pues al final el día a día, ¿no? El que si al final en vuestro ámbito clínico se os presenta un caso de neuropsicología infantil, pues que sepáis un poco cómo realizarlo. Además, también yo creo que esa parte más de, ¿no?, de ver en directo la parte del informe os sirve tanto luego a nivel funcional, sino como también en la práctica que tenéis que realizar, que está ya subido a la plataforma del caso clínico, ¿vale? Que se os pide que elaboréis un protocolo de evaluación neuropsicológica en un caso que se os ha dado, ¿vale? Entonces, bueno, el chat está abierto, como he dicho. Cualquier cosa que tengáis dudas, yo os iré leyendo, ¿vale? Y vamos a empezar. Bueno, vamos a ver. Vale. Bueno, en cuanto al desarrollo cognitivo y neuropsicológico, pues se podría definir como el proceso asociado al crecimiento de la estructura y la función del cerebro en relación con la conducta. Este desarrollo se produce como consecuencia de la interacción entre la dotación genética del individuo y la experiencia que éste va adquiriendo del ambiente, ¿vale? Como sabréis que habéis estudiado en la carrera, ¿vale? Hay una interacción mutua entre genes y ambiente, ¿vale? Hay numerosos estudios que corroboran la existencia de este paralelismo entre el desarrollo del sistema nervioso central y el incremento de las habilidades cognitivas, que luego desarrollaremos con más detalle. En un inicio, ¿no?, se entiende que el bebé pues entiende que el mundo está para algo, ¿no? Al principio tiene los reflejos como más simples, ¿no?, de succionar, de golpear, ¿no? Y poco a poco va desarrollando al final pues funciones y habilidades mucho más complejas. Con el tiempo, ¿no?, estos esquemas se van coordinando en estructuras mucho más complejas, pero la conducta sigue dependiendo un poco de lo que sucede en el ambiente, ¿vale? Esta maduración cortical sigue trayectorias temporalmente distintas. Las áreas de asociación superior maduran justo después de las regiones sensoriomotoras. Las áreas cerebrales, sensoriales y motoras comienzan a madurar primero. Luego, por otro lado, las áreas involucradas en la orientación espacial
el desarrollo del lenguaje y la atención, que se estarían situadas en los lóbulos parietales superiores e inferiores, y las áreas implicadas en las funciones ejecutivas, la atención y la coordinación motora, que estarían especializadas un poco más en el lóbulo frontal. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco en el desarrollo de este desarrollo neuropsicológico. Desde el nacimiento hasta el primer año, el desarrollo que se produce de las estructuras son las corticales, las límbicas y las áreas primarias corticales. Por otro lado, desde el primer año hasta el segundo, maduran las áreas más corticales, sobre todo las áreas de asociación, ¿vale? Como veremos más adelante. Y a partir del segundo año hasta la adolescencia se desarrollan las áreas terciarias, sobre todo el giro supramarginal, el cuerpo calloso y el parietal inferior. ¿Vale? Una de las propiedades más importantes del cerebro, que es la que permite que se adapte a los cambios físicos y ambientales, es la plasticidad. Creo que esto con Manuel lo visteis en el primer módulo y si no, lo desarrollaremos un poco más adelante. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poco de la corteza cerebral. Como veis un poco en la imagen, ¿vale? La corteza cerebral humana de cada hemisferio equivaldría a un cuadrado de entre 28 y 30 centímetros de lado, con un espesor de 2 a 3 milímetros. Cuando se compara un poco el cerebro humano con otras especies, ¿no? Se puede ver, tal y como se ve en la imagen, que existe una gran diferencia entre el desarrollo de un cerebro humano y el desarrollo de cualquier otro animal, ¿no? Esto significa que al final entre el desarrollo de nuestro cerebro humano se ha especializado y al final es lo que ha hecho que esa plasticidad y ese desarrollo haya hecho que adquiramos al final esas funciones ejecutivas y cognitivas que son las que hacen que al final en la interacción con el ambiente podamos ser mucho más resolutivos. ¿Vale? Hay un autor que se llama McLean que plantea que el cerebro humano sería la compilación evolutiva de al menos 3 niveles evolutivos. En un primer nivel, que sería como el nivel más primitivo, correspondería al nivel cerebro como de un reptil, ¿no? Al final la comparación es como un poquito la parte más simple. El segundo nivel, al de un mamífero inferior, y correspondería aproximadamente al sistema límbico. Y en el último nivel correspondería a un primate superior, especialmente en humanos. Estaría dado principalmente por el neocórtex y estos 3 niveles representarían tanto aspectos estructurales como funcionales. Vale. La corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos principales. Está el lóbulo frontal, está el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Vale? Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de los lóbulos para ver un poco cuáles son sus funciones, cuáles son las áreas asociadas a estos lóbulos y un poco en qué tareas o en qué habilidades cognitivas estarían implicados. ¿Vale? También decir que al final, aunque estemos un poco hablando de los lóbulos, ¿no? De manera independiente, hay que tomar el cerebro o la corteza cerebral como un sentido único, ¿no? Es decir, aunque centremos, ¿no? y que intentemos explicar al final la función principal de cada uno de los lóbulos, no quiere decir que otros lóbulos no puedan desarrollar ese tipo de función, ese tipo de habilidad cognitiva. ¿Vale? A ver, ¿qué pasó? Bueno, esto sería un poco la estructura de la corteza cerebral, ¿vale? Estarían los cuatro lóbulos principales, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y como veis, cada uno de esos lóbulos tiene áreas diferentes que están especializadas en diferentes funciones. ¿Vale? En cuanto al lóbulo frontal, presenta la mayor importancia funcional en la especie humana, ocupando casi una tercera parte del total del cerebro. Su función principal es la planificación de la conducta y es el máximo integrador del cerebro. También controla los movimientos, las funciones mentales de alto nivel y el control de las emociones. ¿Vale? Estas funciones que desempeña el lóbulo son diversas y dependen del área concreta que esté, ¿no? Como he dicho, al final cada uno de los lóbulos también está dividido en diferentes áreas y entonces al final en cada una de estas áreas es donde un poco se involucra diferentes funciones. ¿Vale? En el lóbulo frontal se dividen en 2 grandes territorios, que por un lado está la corteza motora y por otro lado está la corteza prefrontal. Esas son un poco las áreas que estarían un poco dispuestas en el lóbulo frontal. El área 4 corresponde a la circunvolución precentral o el área motora primaria.
El área 6 es el área motora premotora o complementaria. El área 8 es anterior a la corteza premotora, facilita los movimientos oculares y participa en los reflejos visuales, así como la dilatación y constricción de la pupila. Las áreas 9, 10 y 11 se encargan de los procesos cognitivos como el razonamiento y el juicio, que pueden denominarse colectivamente inteligencia biológica, incluida la función ejecutiva. Las áreas 44 y 45 serían las correspondientes al área de Broca y el área 46 sería el área más dorsolateral. Vale. Estas serían todas las áreas de Brodmann. ¿Vale? Esto es un poco qué funciones tendría cada una de estas áreas. ¿Vale? La parte ejecutiva, la parte de memoria, la parte más motora, ¿vale? Para que lo podáis un poco ubicar en el cerebro. Entonces, la corteza motora, su función básica es controlar los movimientos voluntarios, incluyendo entre estos el lenguaje expresivo, la escritura y el movimiento ocular. Esta corteza, además, se divide en tres partes, ¿no? Estaría el área primaria, el área premotora y el área de Broca. El área primaria correspondería al área 4 o circunvolución precentral y sería la encargada de ejecutar los movimientos voluntarios especializados. Además, también tendría la representación de la mitad contralateral del cuerpo en cada hemisferio, que es lo de que se denomina el homúnculo motor, ¿vale? Esto quiere decir que en este área cada una de las partes del cuerpo estaría representada según el tamaño que tenga en el cuerpo en sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una parte de la pierna sería mucho más grande que a lo mejor el área del codo, ¿vale? Para que podáis un poco haceros una idea de por qué se organiza de esa manera. El área premotora, que se correspondería al área 6, se encarga de la preparación y programación del movimiento, ¿vale? Automatiza, armoniza y archiva programas de movimiento relacionados con experiencias previas y se localiza en dos áreas, ¿vale? Por un lado estaría el área motora suplementaria, que, bueno, se encargaría un poco de los movimientos de naturaleza más postural, y por otro lado estaría el campo ocular, que controla la desviación conjugada de la mirada a la hora de explorar un campo visual. Es decir, controlaría un poco los movimientos oculares para poder explorar un poco todo lo que hay en el ambiente, ¿vale? Algunas de las lesiones que se podrían encontrar en este área primaria o en este área premotora se verían en el día a día en una dificultad en la velocidad, en la ejecución y la coordinación de movimientos, lo que se conoce como la apraxia, ¿vale? La apraxia es el trastorno por el cual la persona pierde la capacidad o adquiere una gran dificultad para realizar movimientos voluntarios, ¿vale? Por último, el área de Broca, que sería la parte de las áreas 44 y 45, es el centro del lenguaje expresivo. Coordina los movimientos de laringe, boca, faringe y los órganos respiratorios que están involucrados en el lenguaje, y además se ve implicada en los movimientos necesarios para la escritura. ¿Vais bien? ¿Vais bien? ¿Entendéis más o menos todo lo que estamos viendo por ahora? ¿Tenéis alguna duda? Todo bien. Perfecto. Vale, pues entonces seguimos. Por otro lado, la corteza prefrontal, ¿vale?, se encontraría en la parte anterior del lóbulo frontal. Es la responsable última del control de la cognición, de la conducta y de la actividad emocional. Recibe la información del sistema límbico, que es el sistema implicado en el control emocional, y actúa como mediador entre la cognición y los sentimientos a través de las funciones ejecutivas, ¿vale? Como sabéis, supongo que sabéis, las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas de orden superior, las cuales controlan nuestra conducta y las emociones, ¿vale? De todos modos, toda esta definición de las funciones ejecutivas las veremos, como os he dicho, en la segunda parte del módulo, ¿vale? En este lóbulo prefrontal estarían tres áreas o tres circuitos, ¿vale? Sería el dorsolateral, el del cíngulo anterior y el orbital. Vale. A ver qué me ha pasado. Vamos a ver un poco cada una de estas áreas del lóbulo prefrontal. Por un lado está el área dorsolateral,
que establece conexiones con áreas temporales, parietales y occipitales y transforma los pensamientos en decisiones, planes y acciones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que sus funciones principales serían, por un lado, el controlar la atención, tanto la focalización como la inhibición, tanto también como la alternancia del foco atencional. Por otro lado, también tendría como función la memoria de trabajo, que se encargaría del mantenimiento y manipulación de la información de manera mental. Por otro lado también la memoria temporal, que sería el ordenamiento temporal de eventos, la memoria prospectiva, que se encargaría de la programación de acciones a realizar en un futuro. También sería la encargada de generar hipótesis, que sería como el análisis de las posibles causas de una situación. La metacognición, que sería el análisis de la propia actividad cognitiva. También es la encargada de la resolución de problemas. Se encargaría un poco de analizar la situación y además elaborar un plan de acción. Por otro lado, la flexibilidad mental, que sería la capacidad de adaptar nuestras respuestas a nuevas situaciones. Y por último, la planificación, que sería un poco la organización de la conducta dirigida a una meta. Una lesión en este área producirá una incapacidad para resolver problemas complejos. También rigidez cognitiva, disminución de la inteligencia fluida, afectación de la memoria temporal, disminución de la fluidez verbal y en muchas ocasiones también déficit de atención, que yo creo que también lo visteis en la charla que dio Luis hace unas semanas. Por otro lado, el área o el circuito cingulado anterior conecta con el sistema límbico, que sería como la parte más del hipocampo y de la amígdala, y el neocórtex. Perdonad. Vale. Este área sería la encargada de regular los procesos más motivacionales y también estaría implicada en la detención y solución de los conflictos, la regulación y el esfuerzo atencional, ¿vale? Sobre todo la atención sostenida. Como funciones principales en este área se encargaría de la conexión de estos aspectos cognitivos, emocionales y mnésicos, ¿vale? Más relacionados con la memoria. Facilita además también la formación de apegos y además se activa en control ejecutivo, en la atención dividida, en la resolución de conflictos, detención de errores, supervisión de respuestas e iniciación y mantenimiento de respuestas apropiadas. ¿Vale? Una lesión en este área, ¿vale?, reduciría un poco la actividad espontánea, perdería la iniciativa y la motivación. También se produciría la lexitimia, que sería la incapacidad para reconocer y expresar emociones. Y también aparecería una dificultad en el control de interferencias. ¿Vale? Por último, el área orbitofrontal sería la encargada del control de la afectividad y de la conducta social. Interviene en el procesamiento y la regulación de emociones y estados afectivos y controla y adapta la conducta en función del contexto. ¿Vale? Como funciones principales de este área, del orbitofrontal, estaría la regulación de la conducta social, que un poco valoraría las normas sociales y adaptaría la conducta en función del contexto. Por otro lado, la toma de decisiones y la planificación, que lo que haría sería anticipar la elección de respuesta conductual y el mantenimiento de conductas. Por otro lado, además, también realizaría una inhibición de conductas, que sería que somos capaces de no hacer lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿no? De un poco retraernos y no actuar de manera impulsiva ante una situación dada. ¿Vale? También estaría implicada en la personalidad, ¿vale? Se producirían alteraciones en algunas formas de ser. También en la gestión emocional y en la agresividad, ¿vale? Que sería un poco la parte del control de las respuestas defensivas y agresivas, que permite también mostrar un poco una respuesta ante una situación de amenaza, ¿vale? Y por último, también estaría implicado el sistema de recompensa y castigo, ¿vale? Sería un poco la parte más relacionada con la sensibilidad y el aprendizaje entre conducta y refuerzo, ¿no? Para que lo veáis en un ejemplo claro, sería lo que ocurre en un proceso adictivo, ¿vale? Donde al final una persona empieza a consumir, ¿no?, de manera más impulsiva por el placer que le produce el consumo de una droga o de una sustancia, incluso también en las adicciones comportamentales, y pasaría a un consumo un poco más compulsivo, que sería un poco para evitar el daño, ¿no? Me genera ansiedad el pensar que quiero consumir, entonces consumo y así me quito esa ansiedad,
¿vale? Sería un poco esa sensibilidad a la recompensa. ¿Todo bien de momento? Espero a que me deis un poco de feedback. ¿Todo bien? Si voy muy rápido o algo, me decís. Bueno, pues vamos a pasar. Perfecto, gracias. Vale, el lóbulo temporal, ¿vale? Sería el segundo lóbulo más grande y recorrería desde el lóbulo occipital hasta las zonas más prefrontales, ¿vale? Es una región cerebral que desempeña un papel importante en el desarrollo de tareas visuales complejas, como sería la tarea de reconocimiento de caras, ¿vale? Además, es una región, es un lóbulo que desempeña, entre otras muchas funciones, el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria auditiva y el procesamiento de la información de audio. Además, se caracteriza por procesar la información procedente de los oídos. Es decir, ante un sonido o un estímulo auditivo, entraría por el órgano sensorial, que sería en este caso el oído, y haría un recorrido hasta llegar a estas áreas donde un poco se analizaría al final el estímulo auditivo. ¿Vale? Las áreas del lóbulo temporal serían todas estas. Por un lado sería el córtex auditivo primario, ¿vale? Estaría un poco ubicado entre las áreas 41 y 42. Estas áreas recibirían información que le llega, como os he dicho, de los órganos auditivos y permite tomar conciencia del sonido. ¿Vale? Realiza un poco la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva para luego ya llevar toda esta información a otras áreas. ¿Vale? Por otro lado, el área de Wernicke, que yo supongo que es la más conocida, ¿vale? Estaría dentro del área secundaria del hemisferio izquierdo y sería la encargada de la comprensión del lenguaje. Es el centro del lenguaje receptivo, tanto oral como escrito, y se activa en personas sordas también que usan lenguaje de signos, ¿vale? Es decir, que no solamente recibiría la información un poco de los estímulos verbales, sino incluso también del lenguaje que realizan las personas con una sordera, ¿no? Con un déficit auditivo. Además, también se encargaría del reconocimiento, de la interpretación, la comprensión y el procesamiento semántico del lenguaje. El giro angular, que permitiría la lectoescritura, se asocia más a la información visual y auditiva y sería la encargada de asignar tanto al grafema el fonema correspondiente. ¿Vale? Una lesión, por ejemplo, en este área, en el giro angular, produciría, por ejemplo, una lectura muy lenta, ¿no? Una ralentización al final del proceso lector. El giro supramarginal se situaría en el área sensitiva terciaria y gira hacia la zona más parietal, ¿vale? Y participaría un poco en el reconocimiento táctil, sería un poco la zona encargada en personas con déficit visual, personas ciegas, en el lenguaje de braille, ¿no? El reconocimiento de cada uno de los puntos para al final luego codificar esa información que recibimos y procesarla a un grafema en este caso y darle sentido al lenguaje, ¿vale? El área temporal medial incluye estructuras de la región hipocampal, la corteza perirrinal, entorrinal y parahipocampal, y se ha relacionado mucho este área con la memoria, ¿vale? Una lesión en el hemisferio izquierdo, en este área, daría un poco la dificultad para recordar información verbal, y la lesión en el hemisferio derecho, en este mismo área, daría lugar a una dificultad para recordar patrones de información no verbal, ¿vale? Las áreas de asociación paritotemporocipital relacionaría la información de los sistemas visual, auditivo y somatosensorial y enviaría toda esta información a otras áreas. Una lesión en este área produciría la prosopagnosia, que sería el déficit en el reconocimiento de caras, ¿no? Como hemos visto, es una de las funciones principales en este lóbulo temporal y si hubiese una lesión en este área se produciría esa prosopagnosia. También, además, se producirían dificultades en la organización de la información verbal y no verbal.
¿vale? Y por último, las áreas de asociación límbica serían las encargadas de la integración de la información de las áreas primarias y secundarias con experiencias un poco afectivas y memorísticas, ¿no? Las que tienen también un componente más emocional, ¿no? Y también estarían relacionadas con el control de la conducta y la motivación. Luego, por otro lado, ya el lóbulo parietal se localiza en la zona inferior del encéfalo, justo en la región donde recae el hueso parietal. Resultan estos dos lóbulos, ¿no?, encontrados en ambos hemisferios prácticamente simétricos. Incluye una gran área de asociación que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezclan para generar una unidad. Su función principal sería un poco esa parte de integración, ¿vale? Y estaría también dividida en estas áreas, ¿no? Las áreas somatosensorial, las áreas secundarias y la área asociativa sensorial. Las funciones de este lóbulo sería, por un lado, la integración de datos provenientes de distintas fuentes, por otro lado, la memoria a largo plazo, en los recuerdos, ¿no?, estarían integradas todas esas informaciones sensoriales y desembocaría tanto en procesos perceptivos como de regulación emocional, ¿vale? Sería, ¿no?, al final, como os he dicho, ¿no?, este lóbulo sería, si tuviese que definirse con una palabra, sería como la palabra integración, ¿no? Es donde se integra toda la información y luego es procesada desde diferentes áreas, ¿vale? En cuanto al área somatosensorial, que estaría ubicada en el áreas 1, 2 y 3, recibiría información desde los núcleos talámicos del lado opuesto del cuerpo, ¿vale? El área 3 procesaría la información sensorial que proviene de los músculos y de las articulaciones del cuerpo. El área 1 procesaría la información que proviene más de la piel, ¿vale?, de la conductancia de la piel. Y el área 2 combinaría esa información que proviene tanto de las áreas 1 y 3, ¿vale? En este área, ¿vale?, en la somatosensoría se encontraría el homúnculo de Penfield, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero este homúnculo explicaría que cada órgano y sentido tiene su zona en el cerebro, ¿no? Igual que hemos visto antes el homúnculo motor, ¿vale? En este área sería el homúnculo que un poco desarrollaría cada uno de los órganos, ¿no?, y de los sentidos. Por otro lado, el área secundaria, que sería el área ubicada en el área 40, transmitiría e integraría aspectos detallados de la información sensitiva, ¿vale? Y también desarrollaría un poco el esquema corporal. Y, por otro lado, las áreas asociativas sensoriales, que serían las áreas 5 y 7, se encargarían de programar actividades motores en el organismo, ¿no? Como un poco más las acciones que requieren un poco la manipulación más manual, ¿vale? Como pone aquí en la diapositiva, se encarga de esa parte de integración. Estas lesiones podrían provocar un poco diferentes anestesias en el brazo y en la pierna del lado opuesto del cuerpo. No sé qué ha sonado. Bueno, y contribuiría también a funciones como la atención y el desarrollo de mapas mentales, ¿vale? Un déficit o una lesión también en este lóbulo sería el síndrome de Hirschman, ¿vale?, que es una alteración que ocurre predominantemente en niños de edad escolar y que afecta al desempeño más efectivo. Los principales síntomas recaen en la desorientación izquierda-derecha, en la agnosia digital, la discalculia y la disgrafía, ¿vale? Que luego también cuando veamos la parte más de evaluación veremos un poco qué dificultades se verían relacionadas con este área. Y por último, el lóbulo occipital se encargaría un poco del procesamiento de la información visual, actuaría como un área de recepción e integración visual, captando las señales que provienen de diferentes regiones del encéfalo. Se divide en dos grandes estructuras, ¿vale? Por un lado, la corteza visual primaria y, por otro lado, las áreas de asociación visual. La corteza visual primaria se localiza en las circunvoluciones que se originan de la fisura calcariana y se caracteriza por recibir toda esa radiación óptica. En la pared superior de la fisura calcariana se representaría la mitad inferior del campo contralateral de la visión. En cambio, en la parte inferior se representaría la mitad superior del campo visual contralateral, es decir, como que la información estaría cruzada en ambos campos visuales, ¿no?, un poco en la percepción visual. Las regiones imprescindibles para constituir percepciones visuales complejas relacionadas con el color,
la dirección de los objetos o el movimiento estarían representadas en este área. Vale. Las funciones de este lóbulo sería el procesamiento de la información visual, como hemos visto, la elaboración del pensamiento y la emoción, la integración de las imágenes y el reconocimiento espacial. Hay muchos estudios recientes que han puesto de manifiesto que el lóbulo occipital podría resultar una estructura cerebral muy importante en el desarrollo de la epilepsia, ¿vale? Hay muchos estudios que un poco relacionan este lóbulo con la aparición de la epilepsia. En la epilepsia tendría el papel un poco en la aparición de esas crisis epilépticas o por lo menos en parte de ellas, ¿no? Un poco en esas alucinaciones o en esos estímulos visuales que aparecerían en esas crisis epilépticas. ¿Vale? Ya habríamos terminado un poco la parte de más la anatomía cerebral, la de los lóbulos cerebrales. Decidme si tenéis cualquier duda, os leo un poco en el chat y si no ya pasamos un poco más a las funciones cognitivas. ¿Ha quedado todo claro? ¿Tenéis cualquier duda o preferís que siga y avance y a lo mejor os resulta alguna duda o surge alguna duda más adelante? Vale, voy a ver si responde alguien más y si no, sigo. Bueno, pues sigo. Vale, estas serían las funciones cognitivas principales, ¿vale? En este módulo vamos a centrarnos, ya que es un experto en neuropsicología infantil, en la parte más atencional, las de funciones ejecutivas, la memoria y el lenguaje, ¿vale? Tocaremos algo de praxis y noxias, pero de manera muy sutil porque prefiero centrarme y focalizar más esta charla en esos procesos, en estas funciones. Y de todas formas, si no, os he colgado también en la plataforma un dossier bastante más amplio donde se especifica y se habla más en detalle de cada una de las funciones, se habla también más de la parte más de evaluación de estas áreas con numerosas pruebas, aunque aquí veremos algunas, ¿vale? Bueno, en la vida de un niño, ¿vale? Hay diferentes dimensiones que influyen sobre su desarrollo. Por un lado estarían las competencias neuropsicológicas, por otro lado estarían los factores biológicos, los factores ambientales y los comportamentales. Como he dicho al principio, al final todas estas competencias o todas estas dimensiones son un proceso único, ¿no? Se van relacionando unos con otros, entonces al final lo que harían es que el desarrollo del niño fuese, ¿no?, cada vez mucho más amplio y mucho más, ¿no?, más bueno en él. Aunque esto lo tocaré más al final, ¿vale? Que creo también incluir esta diapositiva un poco de que la evaluación neuropsicológica infantil abarca múltiples procesos que examinan esa relación entre la función cerebral y la conducta. No solamente en la evaluación infantil, sino en la evaluación neuropsicológica en general. Pero, bueno, aquí nos vamos a centrar en esta evaluación neuropsicológica infantil, que al final parte de realizar una serie de pruebas estandarizadas para conocer información detallada sobre las habilidades cognitivas, ¿no? Un poco también lo que nos va a dar es esa información para poder realizar una rehabilitación o un programa de intervención mucho más concreto en los niños para producir mejoras en su aprendizaje, ¿vale? E incluso también dotarle de herramientas un poco para superar esas dificultades. Aparte de estas pruebas estandarizadas, se realizarían también cuestionarios, entrevistas con padres y profesores y la observación directa, ¿vale? Aunque hay pruebas específicas de cada una de las funciones, también existen baterías que miden un poco todo el rendimiento general, ¿vale? Os voy a nombrar algunas, ¿vale? Porque además esto os puede servir para la elaboración del caso clínico que se os ha propuesto en el módulo.
¿vale? Y aunque también lo tenéis más en detalle en el dossier que os he comentado, para que un poco entendáis cuál sería el proceso de evaluación de cada una de estas funciones, ¿vale? Como baterías generales, yo os voy a nombrar algunas pinceladas de algunas, ¿vale? Por un lado, hay una que se salió hace poquito, es una batería muy reciente, se llama la NEPSI 2, ¿vale? Que evaluaría el desarrollo cognitivo en niños entre los 3 y los 16 años. Se mide el rendimiento en diferentes dominios, mediría atención, funciones ejecutivas, lenguaje, las funciones sensoriomotoras, el procesamiento visoespacial, la memoria y el aprendizaje y la percepción social. Esta prueba se utiliza mucho porque es muy sensible para identificar trastornos como el TDAH, los trastornos de lectura, trastornos del espectro autista, el síndrome de Asperger, etc. El Cumarín es un cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, se aplica desde los 3 a los 6 años, ¿vale? Y evalúa diferentes áreas principales como la psicomotricidad, el lenguaje articulatorio y comprensivo, también el lenguaje expresivo, la estructuración espacial, la visopercepción, la memoria icónica y el ritmo. Y además en niños de 5 años y más, también evaluaría procesos más ejecutivos, de lectura y bueno, en ese intervalo de edades, ¿cuál quieres que escriba? Bueno, supongo que, bueno, lo voy a escribir los dos. El último, vale. Esto lo he pasado. A ver qué día hay. Vale, supongo que te refieres a este, el NEPSI 2, y el último es el Cumarín. ¿Vale? Nada. Este cuestionario, el Cumarín, es muy bueno porque se obtiene un cociente de un desarrollo completo. ¿Vale? Luego, de todas formas, tengo para mostraros, cuando acabemos la presentación y veamos un poco los casos clínicos, tengo para mostraros el manual del Cumarín, para que veáis un poco la estructura de una de las pruebas. ¿Vale? Luego, hay otra prueba, una batería general, que sería la Wechsler, ¿vale? Que evaluaría el rendimiento cognitivo general de niños entre 2 años y 6 meses y 7 años y 3 meses. Y se obtendría el cociente intelectual verbal, el cociente intelectual manipulativo y el total, ¿vale? Además también incluye un índice de lenguaje general y otro de velocidad de procesamiento, que luego ya también veremos en la parte más de atención y funciones ejecutivas. Y también estaría la escala de inteligencia WIS, que no sé si conocéis también escalas de evaluación de adultos, ¿vale? Sería como el equivalente al WISE. Y bueno, tendría un intervalo de edades entre los 6 a los 16 años, ¿vale? Es como la prueba siguiente a la escala Wechsler, ¿vale? Y evaluaría un poco esa actitud intelectual y las capacidades cognitivas, igual que en la Wechsler. Además, también existen pruebas o cuestionarios de que evalúan también el comportamiento, los aspectos más emocionales y sociales. A mí una de las que más me gusta es el SENA, ¿vale? Que es un sistema de evaluación en niños y adolescentes. Os lo voy a escribir y así no hay problema. Esta prueba son cuestionarios autoinformados, ¿vale? Que recogen información de 3 ámbitos. Por un lado, la parte informativa del niño, por otro lado, la parte informativa del ámbito escolar, ¿vale? Lo podrían rellenar profesores o tutores. Y por otro lado, la parte familiar, ¿vale? Luego, cuando os enseñe la última parte, informes clínicos, hay algunos informes que tienen el SENA para que veáis un poco la diferencia de la percepción que puede tener un niño sobre sus dificultades más a nivel emocional y social, y la percepción que tienen tanto en la escuela como en la familia, ¿no? Que muchas veces sí que es común en los 3 ámbitos, pero muchas otras veces difiere mucho esa percepción en unos y otros. Bueno, vamos a empezar con las funciones ejecutivas, con las funciones cognitivas, perdón.
A ver, que no te puede salir del chat. Vale. Vamos a empezar por la atención, ¿vale? Aunque supongo que en la charla que disteis con Luis, que hablasteis del trastorno por déficit de atención, del TDAH, y os explicaría un poco en qué consiste la atención, ¿vale? Bueno, yo también he querido incluirlo aquí porque al final es una función cognitiva y es importante conocerla, ¿vale? La atención es un sistema complejo de componentes en continua integración que permitiría filtrar la información relevante en función de motivaciones e intenciones, así como manipular las representaciones mentales y modular las respuestas a los estímulos, ¿vale? Estos déficits atencionales, ¿no?, como veríais con Luis, pueden dar lugar a una gran variedad de alteraciones en uno o más de esos componentes, ¿vale? La atención sería un poco la encargada de mantener el estado de alerta necesario en cada momento, de detectar los cambios estimulares poco frecuentes, que sería como el estado de vigilia, seleccionar la información relevante, que sería como la parte de atención selectiva, aunque ahora más adelante vamos a ver un poco cómo estaría dividida la atención. También luego inhibir la información que no sea relevante, que sería un poco la parte de resistencia a la distracción. Mantener dicha función selectiva durante la ejecución de una actividad, que sería la atención sostenida. Luego, evaluar el estado del sistema en cada momento, perdón, incluyendo las necesidades de recursos de cada representación o de cada aparición que ha de permanecer activadas, un poco la supervisión de las actividades o de las tareas a realizar. Y luego distribuir óptimamente los recursos entre diferentes representaciones y ejecuciones en una tarea, ¿no? Es un poco el repartir la atención ante una tarea que se nos presenta, ¿vale? El modelo que, bueno, aquí tienes recogido todo, que no sabía que tenía esta diapositiva. El modelo clínico de atención, a mí el que creo que es con el que más razones o criterios comparto es el de Solver y Matter, ¿vale? Este modelo sería un modelo más funcional de la atención, sería un modelo clínico y funcional, y tiene ese origen en las observaciones en el ámbito clínico, ¿no? Las observaciones que realizaron estos autores en el ámbito más clínico. Serviría un poco como ese marco teórico tanto para la evaluación como la rehabilitación o tratamiento en un proceso de intervención. Y es un modelo jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos componentes requiere un nivel correcto de funcionamiento para que se pueda dar lugar al siguiente nivel, ¿vale? Partiría del arousal, que sería como la capacidad de estar despierto, ¿no?, y de mantener ese estado de alerta. Implicaría la capacidad de seguir estímulos u órdenes y sería la activación general del organismo. Perdonad un segundo. Vale. Luego, seguiríamos por la atención focalizada, que sería la habilidad para enfocar la atención ante un estímulo, ¿vale? En esta parte o en esta función de la atención no se interpretaría o no se analizaría el tiempo en el que se está atento a ese estímulo, ¿vale? No se valora ese tiempo de fijación al estímulo, y al principio de este desarrollo de la atención podría responderse únicamente o exclusivamente ante estímulos internos, como por ejemplo podría ser el dolor o la temperatura corporal, ¿vale? En cuanto a la atención sostenida, sería la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no? En esta parte de la atención sí que se valoraría ese tiempo que mantenemos la atención ante un estímulo, ¿vale? Esta atención sostenida se dividiría en dos partes, ¿no?, o como en dos subcomponentes. Por un lado sería la vigilancia, que sería cuando estás más concentrado ante ese estímulo, entonces la focalización del estímulo, y por otro lado sería el control mental, ¿no?, en tareas que impliquen mantenimiento y manipulación de información de forma activa de la mente, ¿no?, que sería un poco lo equivalente también a la memoria de trabajo, ¿no?, esa capacidad que tenemos para poder manipular la información de manera mental. Luego, bajaríamos a otro nivel, que sería la atención selectiva, que sería la capacidad para seleccionar la información relevante al tiempo que ese nivel es relevante, ¿no? Esto sería, por ejemplo, en tareas de estimulación visual donde
bueno, tareas go, no go, aunque luego las veremos más adelante, donde tienes que, por ejemplo, seleccionar un estímulo que aparezca en la pantalla que tenga que ver con animales e inhibir los estímulos que no pertenezcan a esa categoría. ¿Vale? Por otro lado, la atención alternante, ¿no? Bajaríamos otro nivel, llegaríamos a la atención alternante, que sería un poco la correspondiente a la flexibilidad mental. ¿Vale? Permitiría cambiar el foco de atención entre tareas que requieren procesamientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. ¿Vale? Sería el cambio de una tarea a otra que no tenga nada que ver, ¿no? Pero que podamos volver a retomar esa atención cuando vamos cambiando o alternando de un foco de atención a la otra. Y por último sería el proceso, ¿no? El nivel último de este modelo sería la atención dividida. Sería como la capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. ¿Vale? Es el proceso que permite distribuir los recursos atencionales de diferentes tareas o requisitos de una misma tarea. Puede, en algunas ocasiones, requerir el procesamiento automático de una de ellas. Por ejemplo, mientras que vamos conduciendo y además vamos cantando una canción en el coche. ¿Vale? Eso sería un poco ese proceso de atención dividida. Vale. Tenéis aquí también las definiciones, aunque os las he contado un poco. Vale. El desarrollo de la atención. ¿Vale? Vamos a ver un poco cómo se desarrolla esa función cognitiva. ¿Vale? El proceso atencional, el sistema atencional es independiente de sistemas de procesamiento de la información específicos de una modalidad, aunque interactúan con ellos. ¿Vale? Como hemos visto también en la parte más de los lóbulos, áreas diferentes tienen funciones diferentes, aunque se lleva a cabo en una red de áreas anatómicas, ¿no? Es como que toda la información proviene desde muchos centros o desde muchas áreas y luego se codifica en un misma área. ¿Vale? Durante los 2 primeros meses de vida, ¿vale? El nivel de alerta va a depender de la postura en la que esté el bebé, ¿vale? Si el bebé está sentado, su atención va a ser una, si el bebé está tumbado, su atención va a ser una, los estímulos que le rodean también van a interferir un poco en ese proceso atencional. Al final del segundo mes, y además que se produce un cambio cortical, estos procesos atencionales pueden ser controlados por el movimiento ocular. Es decir, el bebé o el niño es capaz de procesar el foco atencional a través de los movimientos oculares, ¿no? También lo conocido como los movimientos sacádicos, ¿no? Que sería ese movimiento rápido y continuo del ojo para explorar todo el campo visual. ¿Vale? A partir del tercer mes comienza a utilizar su atención de manera cada vez más flexible y también depende mucho del comportamiento del adulto, ¿no? Si la expresión facial del adulto junto con el habla es una expresión feliz, ¿vale? El bebé seguramente esté mucho más atento a ese estímulo que si le mira con cara de cabreo o con a lo mejor con un tono de voz mucho más brusco. ¿Vale? Durante el sexto mes se considera que el circuito de orientación o atencional posterior comienza a ser funcional. ¿Vale? En esta parte también se produce la modulación del colículo superior, aunque ya es al final del primer año, y está relacionado con el desarrollo de la atención alternante visual. Paralelamente, el niño comienza a seguir instrucciones dadas por el adulto, imitándole y dirigiendo su atención sobre aquello que despierta su interés. Entre los 6 y los 18 meses, los niños son capaces de seguir la mirada de otra persona, pero no necesariamente dirigir su atención hacia el objeto al que presta atención la otra persona. Es decir, el niño o el bebé puede mirar lo que está haciendo el adulto, pero no quiere decir que el bebé esté atento a lo que esté realizando el adulto. ¿Vale? Se entiende, o hay estudios también que dicen que existe una relación lineal entre la edad y el tiempo que los niños pueden mantener la atención visual. Es decir, cuanta más edad, más tiempo de mantenimiento de la atención. ¿Vale? Desde los 2 a los 4 años se observa un aumento en la capacidad para mantener la atención, pero no es hasta los 4 años y medio aproximadamente, coincide con el desarrollo de las funciones ejecutivas, cuando aparece un punto de inflexión, ¿vale? Y se produce una mejora significativa en la ejecución de tareas atencionales.
¿vale? Además, también en este punto se observa un salto en la habilidad para dirigir la atención hacia aquellos aspectos del entorno que son relevantes e inhibir los que no lo son, ¿no? Sería esa parte de atención selectiva. Como hemos dicho, serían capaces de cambiar su foco atencional también de una parte del estímulo a otro con mayor precisión, ¿vale? Por otro lado, también se ha estudiado, se ha visto que el control atencional está relacionado con el aumento de la conciencia social y el efecto de las circunstancias, ¿vale? El cambio del control externo al interno estaría asociado también con los cambios en la motivación. En este punto, la motivación intrínseca juega un papel esencial en la atención, ¿vale? Hay un estudio que lo hicieron nuestros autores, Lepper y Green, ¿vale? Que, bueno, ponía de manifiesto que los premios que se podían dar a un niño podían interferir negativamente, disminuyendo la motivación intrínseca cuando la actividad que tenían que realizar los niños era agradable o reforzante en sí misma, ¿vale? Si un adulto quiere reforzar una conducta de un niño y para ese niño ya está percibiendo o está teniendo esa atención en que esa tarea para ellos ya es recompensante o reforzante, no va a tener ningún otro valor ese estímulo. Vale. Entre los 7 y los 9 años se incrementa la atención sostenida y a partir de esta edad tiene también lugar el aumento en la velocidad de procesamiento, que influye positivamente en la ejecución de las tareas atencionales. He incluido también aquí la parte de velocidad de procesamiento, se definiría como la capacidad que establece la relación entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido en realizar una determinada tarea. ¿Vale? La característica principal de la velocidad de procesamiento es el tiempo que se tarda en realizar una actividad cognitiva o motora y está relacionada un poco también con el proceso de mielinización, ¿vale? Aunque es un proceso también que muchas veces se ubica en una función más ejecutiva, pero bueno, tiene también componentes muy atencionales y por eso también me ha gustado o he preferido también incluirlo aquí, ¿vale? Por último, desde los 9 a los 12 años maduran todos los procesos de control atencional, provocando también además una mejora en la atención selectiva, ¿vale? Todo este desarrollo, ¿vale?, va evolucionando hasta que llega la adolescencia, donde se perfecciona la ejecución de todos estos procesos atencionales en una adolescencia más tardía, ¿vale? ¿Cómo se evalúa la atención? Bueno, pues la atención, como hemos visto que tiene diferentes componentes, ¿vale? No es un proceso unitario, ¿vale? Son procesos de forma que hay que evaluar cada uno de ellos con pruebas independientes, ¿vale? Muchas pruebas, ¿vale?, se están un poco focalizadas en, a ver, desde la temprana, cuando sea pequeño es un poco más diverso de lo esperado, por supuesto, ¿no? Por eso también hoy en día se está dando mucha importancia a la atención temprana, a la estimulación temprana, sobre todo en esos niños, ¿no? En esos bebés en los que piensas o estás observando que durante el desarrollo de esos bebés no están adquiriendo esos procesos atencionales, ¿vale? Si tenéis interés en toda esa parte de atención temprana, creo que hemos subido un artículo sobre funciones ejecutivas, pero si no, también os buscaré bibliografía para que podáis leer sobre un poco de qué manera se actúa en niños pequeños un poco para estimularles y poder darles al final un desarrollo cognitivo, ¿no?, mucho más correcto. Vale, pues lo voy a anotar para que no se me olvide. Vale. Vale, bueno, pues como decía, ¿vale? La atención, al ser diferentes componentes, ¿vale?, se evalúan de manera también diferente, aunque luego puedas establecer una conclusión unitaria, ¿vale? Por un lado, se podría evaluar la atención sostenida o la velocidad de procesamiento, ¿vale? Por otro lado, también se podría evaluar la atención selectiva o la atención dividida. Para evaluar la atención sostenida, como ejemplo de tareas, existen las tareas de cancelación, ¿vale? Luego os voy a mostrar una para que veáis la plantilla de esa prueba, que sería el test de percepción de diferencias revisados, que se llama CARAS-R, ¿vale? Este test o esta prueba evalúa la habilidad
para discriminar semejanzas y diferencias entre estímulos en menores entre 16 y 18 años. También es muy conocido el test D2, ¿vale? Que es también una tarea atencional y de cancelación, que evalúa tanto la atención selectiva sostenida y la velocidad de procesamiento. ¿Vale? Esta tarea se podría aplicar a partir de los 8 años. ¿Vale? Luego, para evaluar la atención selectiva, tareas de tipo Stroop, ¿vale? No sé si conocéis la tarea Stroop, luego os lo voy a enseñar también la plantilla de la tarea tipo Stroop, en la que tú tienes que, evalúa un poco el nivel de interferencia y la capacidad del control atencional. Esta prueba se pasa a partir de los 7 años y consta de 3 partes. Entonces, en una parte tienes que leer las palabras relacionadas con colores, en otra lámina tienes que leer el color en el que están escritas las X, en este caso, y la tercera lámina, lo que tendrías que realizar es leer el color en el que está escrito la palabra, ¿no? Ahí jugaría el papel de ese control atencional de inhibir el estímulo distractor en esta tarea, ¿vale? También se utiliza mucho el test de los 5 dígitos, que luego también os voy a enseñar la plantilla de esta tarea, que al final es una tarea también tipo Stroop, y evalúa un poco también la orientación de la atención alternante, la transferencia y la velocidad de procesamiento. Y esta prueba se podría aplicar a partir de los 7 años. ¿Vale? Luego, para evaluar la atención alternante, la más conocida o la más utilizada sería el Trail Making Test, el TMT, la parte B, ¿vale? En la que la persona evaluada tiene que unir con una línea alternando números y letras en orden creciente y en orden ascendente. Es decir, empezarían por el 1, A, 2, B, 3, C, hasta el final. ¿Vale? Y la tarea para evaluar la atención dividida serían las tareas de escucha dicótica, ¿vale? Escuchar varios estímulos auditivos y inhibir el estímulo que no queremos prestar atención. El proceso de atención, la función de atención ha quedado clara. ¿Tenéis alguna duda más? Bueno, parece que no. Yo me he anotado lo de la parte de atención temprana para subiros material. Y bueno, mira, os he puesto aquí. Este sería el efecto Stroop, ¿vale? Sería, por un lado, esta sería la lámina 1, donde leeríamos la palabra sin más, ¿no? Se evalúa el tiempo. La segunda parte sería leer el color donde que están escritos las X, sería amarillo, azul, rojo, verde, amarillo, azul. Y la tercera sería la tarea de interferencia, donde tendríamos que leer el color de la tinta en el que está escrito la palabra. Es decir, aquí en vez de leer azul, leeríamos amarillo. Verde, rojo, amarillo, azul. Pregunta un compañero o compañera si vamos a ver luego estas pruebas. Os voy a enseñar algunas, ¿vale? En el dossier también tenéis explicadas muchas de estas pruebas de evaluación, pero luego yo os voy a enseñar alguna, ¿vale? Al final, cuando veamos los casos un poco más clínicos con los informes, también os voy a mostrar alguna de las pruebas, ¿vale? De evaluación neuropsicológica. Pasamos a las funciones ejecutivas, ¿vale? Las funciones ejecutivas, bueno, tienen diferentes definiciones, hay muchos autores que han mostrado esa definición. Entonces, por un lado, Salis ha definido las funciones ejecutivas como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia la resolución de situaciones complejas. Luego, Lezac acuñó por primera vez este concepto, ¿vale? Y definió las funciones ejecutivas como las capacidades para llevar a cabo una conducta eficaz y socialmente aceptada, ¿vale? Estos autores, ¿no? Pues piensan o un poco definen que las funciones ejecutivas coordinan también 3 funciones subordinadas. Por un lado, ¿no? Coordinaría la memoria retrospectiva provisional, por otro lado la función prospectiva de planificación y por otro lado la supresión de influencias que interfieren en la conducta, ¿vale?
Como os he dicho, existe demasiada multiplicidad de manifestaciones clínicas, así como la confusión entre manifestaciones cognitivas y conductuales. Dicho de otro modo, cuando nos referimos a las funciones ejecutivas y pretendemos establecer una relación clara entre estructura, función y conducta, no existe un modelo sólido compartido para todos, ¿vale? Cada autor ha acuñado su definición de funciones ejecutivas y según eso también han propuesto diferentes modelos. Tirapu, no sé si lo conocéis, es un neuropsicólogo español que se mueve mucho también por Latinoamérica. Utiliza este término para englobar un amplio conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación, el establecimiento de metas, la formación de planes, el inicio de las actividades, autorregulación y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente. ¿Vale? Todas estas partes, ¿no?, estarían un poco resumidas en el modelo clínico de Norman y Saris, ¿vale? Yo he elegido este modelo para explicar las funciones ejecutivas porque creo que define muy bien un poco qué parte o qué funciones estarían implicadas en estas funciones ejecutivas. ¿Vale? Este modelo clínico se dividiría en 6 niveles. Por un lado estaría la iniciativa, que diría un poco que el sistema debe de activarse con el objetivo de responder a la información del entorno. Por otro lado, la inhibición para la conducta sería la inhibición de esas respuestas automáticas. Sería un poco imprescindible para la conducta dirigida hacia una meta o la conducta dirigida por estimulación externa. ¿Vale? Se trataría un poco para controlar esas respuestas más impulsivas. Luego, por otro lado, el mantenimiento de la conducta, ¿vale?, sería un poco la parte que tendría que mantener un poco la atención y la ejecución hasta conseguir la meta establecida. Y está basado además en la memoria operativa y en el componente de inhibición. Luego, en el nivel 4, la organización de acciones y pensamientos sería la parte encargada de controlar la organización y secuenciación de la información y estaría también relacionado con la identificación de metas, la planificación y el sentido del tiempo. ¿Vale? Participaría también en la recuperación y organización temporal de la memoria. Luego, en el quinto nivel estaría el pensamiento generativo, que sería el encargado de generar alternativas de respuesta para solucionar problemas y sería un poco el que controlaría esa conducta rígida. Y en el último nivel estaría la conciencia, ¿no?, el que se encargaría de la supervisión y la modificación de la propia conducta. Sería como el que actúa del insight para nuestras acciones y sentimientos y sería capaz de detectar la motivación para el cambio. Vale, ¿cómo se evalúan las funciones ejecutivas? Pues como hemos visto en la atención, existen muchas pruebas neuropsicológicas que pueden medir estas funciones ejecutivas, aunque sí que también hay que tener claro que toda esta función termina de desarrollarse alrededor de aproximadamente a los 21 años, aunque se pueden evaluar a partir de los 7. Incluso antes, en el caso de la planificación y de la secuenciación. Estas funciones ejecutivas son muy sensibles al daño cerebral temprano y juegan un papel fundamental en el adecuado desarrollo cognitivo del niño y el programa de tratamiento. Luego, cuando se enseñe uno de los casos clínicos, que me ha resultado interesante poder mostrarlo, es un caso real y se entiende muy bien por qué es importante medir o evaluar las funciones ejecutivas para entender en qué otros procesos pueden repercutir una dificultad en esta función. ¿Vale? Las habilidades un poco engloban las funciones ejecutivas, son la parte de planificación, de resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la flexibilidad mental y la formación de conceptos. ¿Vale? Algunas pruebas, ¿vale? La prueba de esto también se evalúa un componente ejecutivo, el subtest de laberintos del WIS, el test de los 5 puntos, que además de evaluar atención también evalúa procesos ejecutivos, el ENFEN, que luego también os enseñaré un poco el cuaderno de estímulos del ENFEN. ¿Vale? Una de las partes es esta prueba, es la prueba de senderos, que sería la equivalente al Trail Milking Test. ¿Vale? En esta prueba lo que tienen que hacer los niños, en este caso, sería ordenar los números de forma ascendente alternando colores. Es decir, irían del 1 morado al 1 amarillo, del 1 amarillo al 2 morado, del 2 morado al 2 amarillo y así hasta llegar al final. ¿Vale? Esta también es otra prueba que se utiliza mucho, también está incluida en el ENFEN, que es un protocolo de evaluación de las funciones ejecutivas, que es la torre de Hanoi.
¿vale? Esta prueba bueno, lo que hay que hacer en esta prueba es copiar el modelo de torre o de figura en el palo o en el poste extremo, es decir, hay que copiar esta figura en el menor número de movimientos e intentando no cometer fallos. Además, cada uno de los discos se tiene que coger de uno en uno y en cada uno de los movimientos solamente puedes coger un disco, ¿vale? Entonces, se evalúa también en esta prueba un poco la planificación, se evalúa la toma de decisiones, ¿vale? Esta prueba es muy completa. No sé si la conocéis, pero es bastante completa. Luego, por otro lado, también, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva se evaluaría en tareas de fluidez verbal, que son tareas en las que se le pide al niño, en este caso, que en un minuto diga palabras que empiecen por una letra determinada o que diga palabras que estén incluidas en una categoría semántica, por ejemplo, que diga animales, que diga muebles, que diga utensilios de cocina, etcétera, ¿vale? También el control motor se evaluaría en tareas de O1O, que también evaluaría un poco el componente un poco de inhibición conductual, ¿no? y motora. O sea, por ejemplo, da un golpe en la mesa cada vez que escuches una letra A. Vale. Hay uno de los síndromes o una afectación de las funciones ejecutivas en los niños que sería el síndrome disejecutivo, ¿vale? Este síndrome sería un conjunto de alteraciones cognitivas, emocionales y comportamentales causadas por disfunción de las áreas prefrontales o de sus conexiones recíprocas con el resto del encéfalo. Sus características principales serían que existe una dificultad para programar la conducta dirigida al logro de objetivos, con la pérdida también de la capacidad para planificar, anticipar, monitorizar y supervisar el comportamiento. Además, también se percibiría una pérdida de eficiencia en la activación de los procesos cognitivos de mayor complejidad que requieren la adquisición de nuevos conceptos, flexibilidad cognitiva y razonamiento. ¿Vale? Otras características de este síndrome: existirá un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información y la velocidad de respuesta. Existirían también alteraciones en el control de la atención voluntaria, con dificultades de atención sostenida, focalizada, alternante y dividida, junto con un incremento en la distractibilidad frente a estímulos irrelevantes. Y también aparecerían trastornos en la regulación de respuestas emocionales, con frecuentes alteraciones de personalidad, deficiente control de impulsos y dificultades para adaptarse a normas sociales. ¿Vale? Os he dejado también las diapositivas un poco las patologías de diferentes tipologías, ¿vale? Por ejemplo, aquí serían las patologías más neurológicas, como la enfermedad de Tourette, el síndrome de Turner, el cromosoma X frágil. Luego, patologías preferentemente psiquiátricas, que aparecían también en este síndrome disejecutivo, alteraciones cognitivas, también en este síndrome, y alteraciones emocionales. ¿Vais bien? ¿Alguna duda de las funciones ejecutivas? Vale, pues vamos a seguir por el lenguaje. Me alegro. El lenguaje, ¿vale? Constituiría un sistema de símbolos que utilizamos para definir significados concretos o abstractos, ¿vale? Se emplea un poco para describir lo que nos rodea, expresar emociones, pensamiento o incluso también para acumular acontecimientos, ¿vale? Está formado el lenguaje por 4 elementos centrales, que sería la fonología, la morfosintaxis, la semántica y la pragmática. Las áreas cerebrales más relacionadas con el lenguaje sería, por un lado, el área de Broca, que es el área premotora del lenguaje y es adyacente a la región del córtex motor. Controlaría un poco los movimientos de expresión facial, articulación y fonación. Y por otro lado, el área de Wernicke, que incluiría el centro de comprensión auditiva y se halla en la región posterior superior del lóbulo temporal, cerca del córtex auditivo primario. ¿Vale? Este sería, aunque se ve un poco mal ahora que lo estoy viendo, sería un poco el modelo cognitivo del lenguaje, ¿vale? Cómo se analizaría, ¿no? Cómo se codificaría cada uno de los lenguajes, ¿no? Si veis, es una imagen dinámica para que podáis un poco entender
el proceso del lenguaje, ¿no? La función del lenguaje. ¿Cómo se evalúa el lenguaje? Hay como dos partes, ¿vale? O dos funciones que se evalúan en el lenguaje. Por un lado se evalúa la lectura, que se evalúa tanto la decodificación como la comprensión lectora. También se evalúan dificultades en el procesamiento fonológico, la memoria a corto plazo y la velocidad que puede comprometer el aprendizaje. Y por otro lado se evalúa la escritura, que evalúa la calidad gráfica, los errores ortográficos, el trípode y la conversión fonema-grafema. ¿Vale? Esto, antes de pasar a la memoria, un poco el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Desde los 3 a los 6 meses se producirían balbuceos, ¿vale? Y hasta los 2 años no se realizaría o no habría una explosión funcional asociada también a un pico de milenización. Habría un desarrollo rápido del vocabulario y un manejo de conceptos específicos y abstractos. Y también un poco el desarrollo de estructuras sintácticas complejas. A los 4 años aproximadamente se produciría el desarrollo de un lenguaje bastante comprensible y a los 6 años el sistema fonológico debería haber madurado y se equivaldría al niño con el lenguaje de un adulto, ¿vale? Más o menos. Test que, por ejemplo, se utilizan para la evaluación del lenguaje, está el test de vocabulario de Peabody, que enseña el vocabulario efectivo a partir de los 2 años y medio. El lenguaje es una función cognitiva que se puede evaluar de manera muy temprana. Luego está, para los procesos de lectura, el más conocido, el más utilizado, es el PROLEC. Vale, me estáis preguntando si con esta certificación podéis pasar estos test o solo en un terapeuta de lenguaje. A ver, aquí sí que es verdad que hay una profesión, que es la profesión de logopeda, que están especializadas en lenguaje y que un poco también su ámbito clínico o su ámbito de intervención sería un poco para mejorar o estimular esos procesos, pero nosotros con la certificación de neuropsicólogo podemos evaluar cualquier función cognitiva y por lo tanto rehabilitar cualquier función cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que vas a poder evaluar los procesos atencionales, vas a poder evaluar los procesos de lenguaje y por lo tanto vas a poder rehabilitarlos. ¿Vale? No sé si te he respondido a la duda. Vale. Vale, como decía, para evaluar la lectura, el más conocido, el más utilizado, yo creo, sería el PROLEC, ¿vale? Que evalúa todos los procesos lectores. Esta prueba sería a partir de entre los 6 y los 12 años y evaluaría el conocimiento de las letras, el léxico, la sintaxis y la semántica. Y en cuanto a la escritura, el test o la prueba más utilizada sería el PROESC, ¿vale? Que también se podría utilizar esta prueba a partir de los 8 años hasta los 15, aunque existe también una prueba para adolescentes. Y evalúa la escritura de sílabas, el conocimiento de reglas ortográficas, la conversión fonema-grafema y la estructuración tanto de textos narrativos y expositivos. Estas pruebas yo creo que se pueden descargar gratuitamente, pero tendría también que comprobarlo, ¿vale? Pero hay muchas pruebas también de lenguaje que están de acceso libre en el explorador. No sé si yo he cogido alguna, pero si no, os haré como también un documento que podáis ver un poco cómo se evalúa la parte de lenguaje con estas pruebas, ¿vale? Espera, os lo escribo y así PROLEC y PROESC. De nada. Vale, déficits o dificultades del aprendizaje que también aparecen en el lenguaje. Por un lado estaría el trastorno específico del lenguaje, que serían las siglas TEL, ¿vale? Que afectaría la adquisición del lenguaje y se producirían alteraciones en la comprensión y la expresión del lenguaje, ¿vale? Luego, también lo más conocido es una dificultad de aprendizaje de la lectoescritura o también más conocido como dislexia, ¿vale?
Luego estaría el trastorno del habla, que sería la dificultad para formar sonidos del habla necesario para la comunicación. Y luego está la parte del retraso del lenguaje, que sería el déficit o la dificultad en la aparición del lenguaje o el desarrollo del lenguaje. ¿Vale? Afectaría sobre todo a la parte de expresión. Vale. Vamos a terminar con... A ver... Vale, para la dislexia, los que os he comentado, el PROLEC y el PROEX, cuando se evalúan todos estos procesos de lenguaje o todas estas funciones de lenguaje, determinan si hay dificultades del aprendizaje en cuanto a la lectoescritura y por lo tanto se podría evaluar la dislexia. Luego existen pruebas específicas, tanto, pues igual que existe del déficit de atención, existe también de la dislexia. Hay también una página que, si no, toda esta parte de documentación que no está subida ahora mismo en el campus, donde también existe como una especie de cuestionario autoinformado, tampoco para determinar si existiría dislexia o no. ¿Vale? Pero con las pruebas que os he comentado, tanto con el PROLE como con el PROEX, se podría diagnosticar una dislexia, o una dificultad de aprendizaje de la lectoescritura. Vale, vamos a terminar con la memoria, a ver, y luego ya pasamos a la parte de los casos clínicos, ¿no? Y os enseño un poco las pruebas. La memoria sería la capacidad para almacenar la información, acontecimientos pasados y también la parte también el proceso de recuperación, de traer a la conciencia esa información de forma aprendida, ¿vale? Esto sería un poco también el esquema de la memoria de trabajo, de cada una de las partes que estarían implicadas en la memoria o en esa retención de la información o almacenamiento de la información. ¿Vale? Todos estos esquemas serían cómo actúa la memoria, cómo se almacenan nuestra información o nuestros acontecimientos en un ejecutivo y luego se almacenarían como si pusiéramos diferentes cajitas con toda la información, y la información que no es relevante para nuestro día a día la almacenaríamos en una memoria más a largo plazo, que sería también la relacionada con la memoria autobiográfica, y pues información que necesitamos más en el día a día se almacenaría como en una cajita mucho más accesible al día a día. ¿Vale? Perdonad. Vale, estas son algunas de las pruebas que podrían evaluar la memoria, aunque luego también os enseñaré una que es yo creo que es más utilizada, perdonad, en el ámbito infantil. Sobre todo también en niños, lo que más se evalúa en la memoria es tanto la parte auditiva como visual. La verbal está evaluada con lista de palabras o con pares asociados, semejanzas, y la visoespacial pues con el recuerdo de dibujos, la localización espacial de un dibujo, etc. Perdonad. A ver, el desarrollo de la memoria, a los 3 meses aproximadamente se produce un aumento en la velocidad con la que los bebés son capaces de reconocer un acontecimiento vivido, ¿vale? En este aspecto, el condicionamiento operante tendría un papel altamente relevante para la adquisición de nuevas conductas. Perdonad. Vale. Bueno, el bebé en este caso influiría en el ambiente, pues por ejemplo cuando sonríe o tiene la atención de los padres o cuidadores, lo que provocaría, no en este caso a través del condicionamiento operante, que esa conducta se repitiese en un futuro. ¿Vale? Como os pongo en la diapositiva, la repetición es un proceso esencial para el afianzamiento de una habilidad y el desarrollo de un proceso cognitivo. A partir de los 6 meses, con la maduración del hipocampo y especialmente del giro dentado, junto además con el desarrollo del área circundante, que es la corteza parahipocampal, se relaciona con la mejora gradual y progresiva de la memoria explícita, que se prolongará durante los años siguientes.
A partir de los 9 meses, los bebés empiezan a imitar las conductas que ha realizado otro adulto tras una demora y son capaces de anticipar el futuro basándose en experiencias básicas del pasado reciente. Y desde los 2 hasta los 6 años aproximadamente, los niños presentan dificultades para almacenar recuerdos de hechos pasados de manera deliberada o para recuperarlos cuando se les pide, debido a que no tienen esas estrategias metacognitivas necesarias, ¿no? Como para poder acceder a esa información que se les está pidiendo en ese momento exacto. Vale. Por otro lado, la memoria implícita tiene un desarrollo más precoz. A partir de los 6 años ya se considera madura, por lo que no se aprecian cambios significativos a partir de esta edad. Desde los 6 hasta los 12 años, y se coincide también con ese incremento brusco de la actividad electrofisiológica de las regiones frontales, comienzan a utilizar de manera espontánea estrategias de memoria, ¿vale? Ahí sí que serían capaces un poco de recuperar la información que necesitasen en ese momento. Y a partir de los 12 años se produciría ese perfeccionamiento de las estrategias de almacenamiento y recuerdo, lo que facilitaría la adquisición de gran número de conocimientos, ¿vale? ¿Cómo se evalúa la memoria? Bueno, pues se evaluaría tanto la memoria a corto plazo, la capacidad de aprendizaje y la eficacia del recuerdo inmediato y demorado, ¿vale? Os he puesto aquí algunas de las pruebas, tanto, pues eso, la memoria de nombres y memoria de frases de la Wechsler, el aprendizaje serial de palabras y el recuerdo memorado, o no verbales como la memoria espacial o la figura de Rey, que sería esta figura de aquí, ¿vale? Esta tarea tiene como 2 partes, sería, por un lado, la copia con el dibujo presente, se mide el tiempo de copia. Luego se realizaría una segunda parte de esta prueba, que sería el recuerdo inmediato, que sería quitar el papel de copia y que reprodujese la figura en un tiempo inmediato, y luego se produciría la copia del dibujo demorado. Es decir, cuando pasara un tiempo, se le pediría al sujeto, y además, habiendo analizado como tareas más distractorias, ¿no?, entre medias, se realizaría o se le pediría a la persona que volviese a reproducir este dibujo, ¿vale? Esta tarea, además, también evaluaría problemas más visoconstructivos, ¿no?, y de planificación, de cómo realiza el dibujo, por dónde empieza, ¿no? Cuando tú ves los baremos de esta prueba, también analizas o evalúas si empiezan por el cuadrado grande, si empiezan por los cuadrados pequeños, y se evalúa, esa prueba se podría aplicar a partir de los 4 años, ¿vale? Hay otro test que sería el test de memoria de aprendizaje, que se llama TOMAL, T-O-M-A-L, y evalúa diferentes aspectos de la memoria y el aprendizaje. Y esta prueba se aplicaría a partir de los 5 años hasta los 19. Vale, para terminar, la evaluación del desarrollo psicomotor, que en niños es muy importante, ¿vale? Os he puesto aquí 3 pruebas, aunque en el dossier tenéis alguna prueba más. También, aunque no se ha incluido aquí, existe una prueba que se llama Groove-Pegboard, ¿vale? Que evalúa la motricidad fina en miembros superiores, la velocidad de actuación y la coordinación oculomotora a partir de los 5 años, que, ¿no?, la motricidad fina es un poco ese movimiento de pinza. También se evalúa en niños el agarre con el lapicero, con la pintura, con el rotulador, el movimiento, ¿no?, de coger objetos. Bueno, hemos terminado un poco la parte de funciones. No sé si tenéis alguna duda, y si no, os paso a mostrar alguna de las pruebas. Vale. Me alegro de que me haya explicado bien y que no tengáis mucha duda. A ver, voy a dejar de compartir un momento para poder abrir los otros documentos. A ver. A ver, ¿cómo os lo puedo enseñar? Vale. No sé si lo estáis viendo.
Esta sería la prueba de 5 dígitos. Espera un segundo. Vale. Esta es la prueba de 5 dígitos. Esperar un segundo porque no sé, a ver. Vale. Esta es la prueba de 5 dígitos, ¿vale? Esta prueba sería una tarea de tipo struct, ¿vale? En esta primera lámina lo que habría que hacer sería leer el número de números que aparece en cada lámina, es decir, sería 1, 2, 3, 4 y 5, 5, 2, 3, 1 y 4, ¿vale? Esta parte es la parte más sencilla porque el número de números coincide con el número que está escrito en cada lámina, por lo que no hay ninguna interferencia. Vale. Seguiríamos bajando, esta sería la parte de prueba de ejecución. Vale, la segunda parte sería contar el número de asteriscos que aparece en cada lámina. Vale, 1, 4, 3, 2, 5. Sería una prueba de conteo. Vale, aquí ya existe una tarea más de interferencia porque lo que hay que hacer en esta parte es leer el número de números que aparece en cada lámina. Es decir, aquí en vez de 3 tendríamos que decir 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 2, 3, 1 y 4. ¿Vale? Esta sería la lámina de ejecución. ¿Vale? En estas pruebas se mide el tiempo, ¿vale? De ejecución de la tarea. Se anota el tiempo y se anotan el número de errores cometidos. Y por último, aquí es donde se evalúa la atención alternante porque en las láminas simples se tiene que leer el número de números que está escrito en cada lámina y en las láminas o los recuadros que están sombreados habría que decir el número que está escrito. Es decir, en esta lámina, en este ejemplo, tendrías que leer 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 1 y 4. ¿Vale? Al igual que en los anteriores, tendrías la lámina de ejecución. Con estas 4 puntuaciones obtendrías luego la puntuación de tanto de inhibición como la puntuación de flexibilidad. ¿Vale? Por otro lado, este es el test que os he comentado de atención, es una tarea de cancelación en la que consiste en discriminar cuál es la cara que es diferente. ¿Vale? En cada una de las casillas aparecen 3 estímulos, 3 caras en este caso, y habría que tachar o cancelar la que es diferente. ¿Vale? Esta tarea tiene un tiempo de ejecución y se mide al igual que en otras tareas de atención, se evalúa el número tanto de aciertos como el número de errores. Vale. Esta es la parte del ENFEN, de funciones ejecutivas, que es lo que os he comentado de que es equivalente al TMT, al Trail Making Test. ¿Vale? Tiene una parte primera que es unir números sin ninguna interferencia ¿no? de orden ascendente. Y por otro lado, la otra parte que estaba mostrada en las diapositivas sería alternando colores y uniendo los números en orden ascendente. ¿Vale? Otras tareas del ENFEN sería, como os he mostrado antes, la prueba de anillas, que sería la prueba de Torre de Hanoi, donde habría que reproducir esta misma figura en el menor número de movimientos, ¿vale? Los discos estarían apoyados en este poste de aquí y tendrías que repetir esta misma figura de aquí a aquí en el menor número de movimientos. Se evalúan estas pruebas tanto el tiempo de ejecución como el número de fallos, ¿vale? Y el número de movimientos realizados hasta conseguir la reproducción exacta del modelo. Vale. A ver qué... Vale, lo que os he comentado antes, el Cumanín, ¿vale? Es una prueba, es una materia general, ¿vale? Es cuestiones de madurez neuropsicológica infantil. Este sería el manual, un poco la fundamentación teórica.
y a ver dónde os puedo mostrar un poco para que veáis las tareas. ¿Vale? No sé si, bueno, supongo que lo conocéis, cada una de las pruebas neuropsicológicas lleva siempre un manual de aplicación. Normalmente, cuando empecéis a evaluar, siempre sería conveniente, ¿no?, que tengáis el manual al lado para poder seguir las instrucciones, para poder saber cuánto tiempo requiere cada una de las pruebas o cada una de las tareas. Y luego ya, una vez vais evaluando con más asiduidad o con más cotidianeidad, al final son unas instrucciones que aprendéis, ¿no? Y al final también un poco la experiencia lo que os va a dar es que seáis capaces de realizar o de elaborar un protocolo de evaluación con información que se os da en una entrevista inicial con padres en este caso y con el niño si tiene una edad adecuada como para mantener una entrevista, ¿no? Bueno, esto si no os lo comparto también, ¿vale? Para que tengáis algún manual un poco de pruebas. Entonces, bueno, aquí te viene la fundamentación teórica, viene cada una de las instrucciones de cada prueba, las normas de corrección, los baremos, para que un poco puedas estandarizar o puntuar, ¿no? Mira, aquí es donde aparece, ¿no? Por la prueba de psicomotricidad, pues a la pata coja, tocarse la punta de la nariz con los dedos, ¿vale? Todas estas partes las que se evalúan. Luego en el NEPSI, que es otra de las baterías que evalúo, os he puesto aquí también para que veáis un poco cómo serían algunas de las pruebas. Esto sería una prueba de procesamiento fonológico, donde tendrían que, pues eso, ¿no?, de nombrar o determinar, pues eso, los objetos. Esto es como la acción, ¿no? Tú le dices qué acción y tienen que señalar el objeto. Bueno, y luego, a ver, que se me baja esto. Perdonad. Vale. Vale, estas son otras pruebas también. ¿Vale? Tú le dices el color y tendría que un poco seleccionar cuál es el que se dice, comprensión de instrucciones, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, se podría decir, señálame los conejos amarillos que están felices, o señálame los conejos azules que están tristes, o cuántos hay, cuántas cruces hay, ¿vale? Estas serían un poco todos las pruebas que os he preparado para que podáis ver, ¿vale? Entonces, vamos, si queréis, a pasar a los casos clínicos, ¿vale? Os voy a compartir vale, yo creo que como nos vamos bien de tiempo, o bueno, sí, yo creo que hasta las 12 podemos, bueno, hasta las 2 horas de presentación, os voy a intentar mostrar tres informes, ¿vale? Vale, os cuento. Este informe, ¿vale? Este caso. Es un niño, Alonso, de 13 años, ¿vale? Viene a consulta porque, bueno, la madre de este niño quiere llevar a cabo una valoración diagnóstica y de revisión de posibles altas capacidades de su hijo, ¿vale? Bueno, normalmente en las evaluaciones lo primero que se hace es realizar una entrevista con los padres, ¿vale? Un poco pues para conocer un poco su historia familiar y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues comentan que vive con sus padres, que tiene 2 hermanos, que la relación con su madre es buena, que bueno, las características de él pues es poco comunicativo, que se apoya mucho en ella, pero que es muy independiente. Con su padre es buena, perdonar, que he bajado. Con sus hermanos bueno, pues que no es mala la relación. En cuanto a las normas y límites, pues que los sigue a pesar de que está últimamente muy desobediente. Bueno, pues se pregunta por los datos médicos, por la maduración del desarrollo, de la área motora, el lenguaje y comunicación, razonamiento y lógica. Esperar que se me quita el chat y entonces no sé si luego me escribís. Vale. Bueno, se pregunta un poco por todos estos aspectos, ¿vale?
Entonces, a este niño en este caso sí que le habían realizado evaluaciones anteriores y, bueno, pues también en el caso de que se hayan realizado alguna evaluación anterior, siempre se le pide a los padres pues, que traigan los informes, ¿no? Un poco para saber también de qué se parte o también puedes preferir un poco verlos a posteriori, ¿vale? A mí en los informes, aunque esta creo que no está terminado, bueno, lo que me gusta hacer cuando hago un informe de evaluación es, por un lado, dejar como en esta tabla recogidas de manera de resumen todas las puntuaciones obtenidas en el protocolo de evaluación y luego, por otro lado, determinar un poco prueba por prueba qué resultados han obtenido, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, porque prefiero enseñaros otro que os he dicho que era más complicado, bueno, se había concluido que bueno, el potencial cognitivo se situaba en un nivel muy superior, además manifestaba un potencial creativo muy alto y se diagnostica a este niño de altas capacidades. ¿Qué le pasa a este niño? Que presenta además una afectación emocional, atencional ejecutiva, ¿no? Entonces le está repercutiendo en todos los procesos ejecutivos, al final también le repercute en su rendimiento académico, ¿vale? Si queréis, os puedo también subir a la plataforma algún informe sin datos personales, un poco para que veáis también la estructura de algún informe de evaluación y que podéis también cogerlo como modelo para poder hacer y realizar el caso clínico que se os ha planteado en la tarea de este módulo. Vale, os quiero enseñar para terminar, ¿vale? Este informe, ¿vale? O esta evaluación. Este informe es de una niña que se llama Daniela. Tiene 8 años en el momento de la evaluación, ¿vale? Bueno, pues la estructura siempre más o menos sigue la misma. Bueno, esta niña había acudido a logopeda en años anteriores, ¿vale? Se le realizó la evaluación, como pone aquí, dio como resultado un retraso del habla, con afectación en niveles fonético-fonológicos morfosintácticos, tuvo una intervención logopédica y aunque evolucionó lentamente fue positiva. A los 6 años recibe alta por la consecución de objetivos. Bueno, y entonces como en el informe anterior, ¿no? Pues se hace un poco la exploración de todos los datos familiares, del desarrollo, del área motora, el lenguaje, la comunicación, la personalidad, ¿vale? Un poco también toda la información que se pueda obtener de su ámbito académico, ¿vale? Pues eso, evaluaciones anteriores que se hayan realizado. Vale, como os he comentado, normalmente yo siempre pongo todas las puntuaciones en una tabla resumen, ¿vale? Eso también lo hago porque muchas veces nuestros informes van derivados a un neurólogo, entonces muchas veces los médicos lo que quieren es ver las puntuaciones independientemente luego de las conclusiones que hayamos obtenido los resultados, ¿no? Es como mucho más sencillo mirar las puntuaciones y ya está, ¿no? A lo mejor los padres sí que prefieren leer un informe mucho más detallado. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué le pasa a Daniela. No vamos a leer las conclusiones ni las orientaciones. Vamos a ver qué le pasa. Vale. Esto es lo que os digo yo, que luego sea como la segunda parte del informe, ¿vale? Siempre pongo una parte de actitud ante las pruebas, por si se muestra el niño o la niña muy cansado, muy fatigado, cuántos días se han realizado de evaluación. En este caso se realizó la evaluación, perdonar, en 2 días diferentes. ¿Ves? Aquí se mostraba imposibilidad en algunas respuestas. Vale. En la parte de atención y concentración se le pasó una tarea de cancelación, en este caso el de 2. Entonces, todas las puntuaciones, los percentiles van hasta 100. Entonces, si podéis ver, pues ves, obtiene valores medios, más o menos en el último, que es el de estabilidad y consistencia del trabajo, ¿vale? Pero bueno, no estaría mal, ¿no? No estaría del todo mal. El test de caras, que eso es el que os he enseñado, aquí también estaría como en un nivel medio.
Entonces, de momento en la parte atencional parecería como que, bueno, se sitúa en puntos medios, pero no habría ninguna dificultad añadida. Se le pasa también otra tarea de atención, que es la escala de Magallanes, que es otra tarea de cancelación, pero hay que cancelar posturas. Y igual, no tiene malas puntuaciones en esta prueba. Bueno, medio bajo, pero no son malas, ¿no? En cuanto a funciones ejecutivas, ¿vale? El ENFEN, que os he comentado, os he mostrado alguna prueba, pues como veis, todas las puntuaciones se sitúan entre muy bajo y medio, ¿no? Donde mejor es en el sendero gris, que es el de unir con líneas en orden ascendente los números sin ninguna interferencia, pero todas las demás las obtienen muy bajas, ¿vale? En cuanto a las visomotoras y también de memoria, la test de figura compleja de Rey, que aquí los percentiles estarían adecuados, incluso buenos. La copia estaría adecuada y la memoria igual. Vale, la lateralidad también se mide muchas veces. Esta tendría una lateralidad derecha. Luego, aptitudes lingüísticas, se le ha pasado a este test. Que no sé, bueno, lo que dice un poco es que no se le puede diagnosticar un trastorno del lenguaje. Aquí también interviene la información tanto de los padres como del ámbito escolar. Bueno, este sería como todas las conclusiones. Vale, en esta evaluación también se le pasaron pruebas de tipo emocional con test proyectivos. Vale, los test proyectivos son a través de dibujos analizar diferentes factores o determinantes de la personalidad. Este es el SENA, que os comentaba antes, que es el sistema un poco de evaluación comportamental. Y para que veáis un poco la estructura de este test, esta sería como la parte de autoinformes, la parte que responde el niño, ¿vale? Donde la percepción que tendría el niño es que tendría dificultades en recursos personales y cierta impulsividad y baja autoestima y de integración y competencia social, ¿vale? Si vemos lo de la parte de la escuela, ¿no? Por lo que os digo que la percepción muchas veces, ¿no? Aquí esto nos da mucha información. Pues al final en la parte aportada por la escuela se ve que existen muchas más dificultades percibidas por parte de los profesores, ¿no? De los tutores. En casi todas no muy significativos, pero bueno, sí que habría dificultades, ¿no? Y en cuanto al cuestionario rellenado por la familia, pues se aprecian algunas dificultades, muchas más que las percibidas por Daniela en este caso, como es sobre todo más en la parte emocional, muy rígida, ansiedad social, ¿vale? Es una niña muy tímida, muy retraída, ¿vale? Entonces, al final en este informe, bueno, pues un poco habría que mirarlo más en detalle, pero lo que se concluye en este informe y viera las conclusiones, a ver, está aquí. Para que veáis también un poco la redacción de unas conclusiones, ¿no? Después de, vale, sí, ¿no? Analizo, paso unas pruebas o elijo las pruebas que me van a dar a mí la información que quiero y después, ¿qué hago, ¿no? Con esos resultados, ¿no? Pues, bueno, siempre yo hablo, como siempre suelo pasar una prueba de un poco más de cribado, de una batería general, pues sus capacidades cognitivas están situadas en un nivel medio, pero presenta una afectación ejecutiva. ¿Qué le pasa en esta afectación ejecutiva? Que le repercute sobre todo en procesos más a nivel ejecutivo de planificación, alternancia y flexibilidad cognitiva y también a su parte más léxica, tanto de evocación verbal como en la organización de pensamiento. ¿Vale? Lo que le pasa a esta niña es que recibe mucha información, ¿vale? Para que un poco lo entendáis en palabras más coloquiales, recibe mucha información y le cuesta un poco ordenarla, ¿vale? Entonces, al final, en su rendimiento académico y en su día a día le cuesta y al final eso le repercute en que ella se siente mucho más insegura y entonces le afecta también a su relación social. Entonces, por eso es una niña que es mucho más retraída, mucho más tímida y
todo eso es porque ella percibe realmente las inseguridades, pero no las quiere aceptar, ¿vale? Entonces, con esta niña que habría que trabajar toda la parte ejecutiva, se podría también trabajar algo de tipo atencional, luego se podría estimular también la parte del lenguaje y sobre todo también habría que hacer una intervención de tipo emocional, ¿no? Habría que combinar como ambas intervenciones. ¿Por qué? Porque muchas veces también, aunque haya una dificultad más a nivel cognitivo, toda esa parte emocional también está implicada en esa dificultad, ¿no? Y normalmente cuando, pues, nos pasará también a todos, ¿no? Cuando salen las cosas mal, ¿cómo nos sentimos? Pues nos sentimos frustrados. Pues imaginaos en un niño que también hay mucha competencia social, ¿no? Y entonces que vea pues que a lo mejor ha estudiado un montón y que no tiene la misma nota que su compañero que ha hecho o que ha dedicado mucho menos tiempo a realizar esa tarea o ese examen, ¿no? Pues entonces todo eso también hay que controlarlo. Entonces, bueno, yo pues en este módulo se quería un poco mostrar todo esto para que pues un poco entendáis, ¿no? Cuál sería el trabajo nuestro como neuropsicólogos infantiles, para qué nos servirían estas pruebas, para qué nos sirve entender cómo funcionan cada una de las habilidades cognitivas que tenemos. Y bueno, esto sería un poco todo. No sé si tenéis alguna duda sobre algo, si pensáis que os falta información sobre algún tema que a lo mejor pues, se pueda un poco añadir a todo esto. No sé, dar un poco vuestras sensaciones antes de finalizar. Vale, pues adelante. A ver, realmente, aunque como os he dicho es un proceso que termina de madurar alrededor de los 21 años, se puede empezar a evaluar en niños a partir de los 7 años, ¿vale? Entonces, se puede determinar que una dificultad a nivel ejecutivo a partir más o menos de esa edad, a partir de los 7 años aproximadamente. Ah, bueno, espera, que me habéis puesto funciones cognitivas. No sé si te referías a funciones cognitivas o ejecutivas, ¿vale? A nivel más ejecutivo sería a partir de los 7 años, ¿vale? Luego, cualquier función cognitiva donde podríamos determinar si existe alguna dificultad, pues existen evaluaciones o pruebas específicas que pueden evaluar un poco todos esos procesos a lo mejor más madurativos, que sería con la prueba del Cumanín a partir de los 2 años y medio hasta los 8 o 9 años. Vale, en cuanto al déficit atencional, tampoco quiero explicaros mucho sobre esto porque creo que el siguiente módulo es únicamente trata del déficit atencional, ¿vale? En el TDAH, bueno, en el trastorno por déficit de atención, no solamente interviene el proceso atencional, sino que también influye tanto la velocidad de procesamiento como la memoria de trabajo. Es decir, hay muchas dificultades en diferentes zonas, también a nivel ejecutivo, que luego hacen que exista un déficit de atención. Pero tampoco quiero meterme mucho en esto porque sé que lo vais a ver con mucho más detalle en el siguiente módulo. Vale, Liz pregunta, con respecto al análisis del caso clínico, ¿podrían poner la media y una breve descripción de cada índice? Porque por lo menos yo no tengo los manuales de descripción de los índices. Vale, no sé, porque ahora tendría que comprobarlo si en el caso clínico que os he presentado
hay algún resultado de alguna prueba que se hubiera pasado anteriormente. De todas formas, normalmente, aunque no entendéis mucho en qué consisten las pruebas o cómo se miden, si son percentiles van de 0 a 100, ¿vale? Donde 50 sería la puntuación media, una puntuación normal. Todo lo que esté por debajo de 50 es donde existiría alguna dificultad y todo lo que esté por encima de 50 sería donde hay pues un proceso bastante superior, ¿vale? Lo que se os pide en el caso clínico no es tanto realizar ese análisis del caso, porque al final eso yo creo que se va a ver más en el módulo de rehabilitación e intervención, ¿vale? Sino que se os pide un poco que elaboraseis qué pruebas o qué protocolo de evaluación pasaríais con toda la información que se os da a nivel familiar y a nivel un poco de rendimiento académico, ¿vale? Es un poco con el dossier también que os he subido con toda la parte de pruebas de evaluación, aunque existen muchísimas más, pero un poco qué protocolo elegiríais vosotros para poder un poco pues determinar qué es lo que le pasa en este caso al caso que se os propone. Vale, una compañera, bueno, comentáis que hay muchos niños que son diagnosticados con déficit atencional. A ver, supongo que eso también Luis os lo comentará. Sí que es verdad que hoy en día hay muchas familias que antes de pasar por un neuropsicólogo van directamente a un médico, a un neurólogo, y entonces si tú a un médico neurólogo le dices que tu hijo o tu hija pues es súper inquieto, que siempre parece como que está distraído, que pues un poco, ¿no? Como que se sienten como que no está, muchas veces que está en su mundo y tal. Sí que es verdad que los médicos tienden a diagnosticar déficit de atención, ¿no? Entonces sí que es verdad que nuestro trabajo, y os lo contará Luis supongo más en detalle, es un poco el realizar esa evaluación y determinar realmente si existe un déficit de atención o no existe. Y cuando estéis luego ya en vuestra práctica clínica veréis como muchos niños que están diagnosticados de déficit de atención realmente no lo son, ¿no? A lo mejor tienen alguna dificultad atencial, pero no llegan a tener un trastorno de déficit de atención. A ver si hay alguna pregunta más. Vale, yo creo que no. Bueno, pues os agradezco también vuestro tiempo de haber estado escuchándome casi 2 horas. Espero pues eso, que haya quedado muy claro todo, que todas las dudas que tengáis también podéis utilizar el foro para poder comentar cualquier cosa. Deciros también que todo lo que también habéis un poco comentado durante este ratito, os lo aportaremos también al módulo para que también lo podáis tener. Yo me he apuntado y me he anotado todo para que lo podáis tener a la mayor brevedad y supongo que nos veremos en algún otro módulo, ¿vale? Creo que en el módulo que yo creo en el último, que es el de rehabilitación, nos veremos un poco para ver, después de todo este proceso de evaluación, cómo se interviene, ¿no? ¿Qué se puede trabajar con los niños para poder mejorar todas estas funciones? Entonces, bueno, os mando un abrazo enorme desde España y nos vemos a la próxima, ¿vale? De todas formas, esta charla yo la he estado grabando, así que la vais a tener accesible. Yo ahora mismo la voy a mandar para que supongo que a lo largo de esta tarde o mañana os la puedan también subir al campus y que la podéis también echar un vistazo cuando queráis. ¿Vale?